Dice un conocido refrán que a las palabras se las lleva el viento. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que es así, que a las palabras se las lleva el viento, o las palabras en realidad causan emociones, causan heridas, causan traumas, o también pueden levantar, restaurar? De eso vamos a compartir hoy, el poder de las palabras. Las palabras tienen mucho poder. Entonces, podemos decir que las palabras no se las lleva el viento, producen, dan fruto, es de bendición, de maldición, de vida o de muerte. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, hay una historia donde Jesús justamente está dando esta explicación sobre el poder de las palabras, pero alguien que justamente el Señor lo puso como ejemplo para mostrar el poder que tienen las palabras fue el centurión. En el relato dicen que Jesús estaba en Capernaum y vino a él un centurión, vino rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, pasó de la insuficiencia a la suficiencia, de la escasez a la abundancia, de la enfermedad a la sanidad, de lo poco a lo mucho, por el poder de las palabras. Porque este centurión entendió, por eso le dijo: solamente di la palabra. En etimología es lo que se da a llamar el estudio del origen de las palabras. Y etimológicamente, aquí, cuando queremos ver aprender o saber de la insuficiencia y la suficiencia, la insuficiencia es la falta de algo que necesito y la suficiencia es estar satisfecho. O sea, fíjense en el poder de las palabras, que podemos estar de un momento difícil, de dolor, de escasez, de luchas, de crisis. Podemos pasar un tiempo de bonanza y de bendición cuando entendemos que la palabra, en las palabras hay poder, y por sobre todas las cosas en la palabra de Dios. Por eso 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir en el original quiere decir destruir argumentos. O sea, la palabra de Dios es poderosa para destruir todo argumento que se levante en contra de ella, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando la Biblia habla de perfección para el ser humano, está hablando de madurez. O sea, por eso Pablo dijo: cuando era niño pensaba como niño, cuando fui hombre cambié mi manera de pensar. Entonces, aquí la palabra nos quiere decir que toda la escritura es poderosa, la palabra de Dios es poderosa para pasar de la insuficiencia a la suficiencia, y que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el principio fundamental que tenemos que saber cuando queremos estudiar un poco y ver el tema del poder que hay en las palabras, es saber que la suficiencia de la Biblia
entender eso, tener esa revelación, que el fundamento de la fe es la suficiencia de la palabra. Por eso justamente aquí Jesús recalcó esto. O sea, cuando el centurión le dijo, solamente di la palabra, porque él sabía que había poder en las palabras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá su fruto. O sea, hay poder en la sin hueso. Hay que saber usar las palabras porque hay poder. El lenguaje importa, y en esto estamos aprendiendo que importa mucho, porque las palabras pueden levantar a alguien, pueden restaurar a alguien, pero también pueden derribar, pueden destruir, y es a través del lenguaje, a través de las palabras, que nosotros podemos conocer el corazón de las personas a través de lo que la gente habla. Hay personas que se han acostumbrado a hablar de sí mismo con un lenguaje muy negativo. Por ejemplo, siempre se refieren a sí mismos diciendo, yo no cambio nunca, a mí todo me cuesta, o yo no sé, yo no sirvo, yo no puedo, yo no tengo, todo para mí es difícil, voy de mal en peor. Y de pronto no le dan el valor que tienen al lenguaje que están usando para referirse a sí mismo, y la consecuencia es que su vida va demostrando justamente eso. Nada les sale, nada pueden lograr. Por eso debemos nosotros prestar atención y aprender que el lenguaje sí importa, el lenguaje que nosotros usamos en nuestra casa, para con nuestros hijos, para con nuestro cónyuge, para con nuestros seres queridos, claro que importa. De hecho, hemos tenido el testimonio de muchas personas en la congregación, de muchos jóvenes que han llegado contándonos su aflicción, porque cuando eran niños los padres tenían la mala costumbre de referirse a ellos con palabras denigrantes. Por ejemplo, decirle, mis hijos salieron inteligentes, menos este salió burro, este no puede, este nunca va a alcanzar nada, este no tiene futuro. De pronto la gente se acostumbra a hablar de esa manera y no presta atención al impacto que eso puede producir, que esas palabras pueden producir en el corazón y en el desarrollo de la vida, en este caso de los hijos. Por eso prestemos mucha atención a cuál es el lenguaje que nosotros usamos. Si el lenguaje que usamos, si nuestras palabras están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros mismos, acerca de otras personas, acerca de las situaciones, o estamos dejándonos llevar por una forma de hablar que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Claro. Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Isaías 55, 10 y 11, dice el profeta Isaías en la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. O sea, aquí está diciendo que lo que hablamos no vuelve vacío. Produce algo, produce o bendición o maldición. Por eso es importante el lenguaje de fe, un lenguaje positivo, un lenguaje que anime, un lenguaje que levante, que restaure, un lenguaje, y nunca crear una atmósfera en el lugar donde nos movamos. No sé si recordás que hay lugares de trabajo donde hay 5 o 6 personas y llegó tal, llega fulano y cambia la atmósfera. Estaban todos contentos, alegres, riéndose, pasando un momento ameno, y de repente llegó Mr. Negativation, Mr. Negativo, Mr. Pesimista, y comenzó a
a declarar palabras negativas y se creó un ambiente, una atmósfera de una mala onda impresionante. Esto generalmente en los lugares de trabajo es muy común. Entonces, nosotros sabemos que podemos producir en un lugar donde haya enfermedad, donde haya tristeza, donde haya necesidad, pobreza, escasez. Nosotros con nuestro lenguaje podemos cambiar la atmósfera y comenzando a declarar palabras de fe, palabras positivas, palabras que producen algo, producen la bendición de Dios en el lugar. A través de las palabras podemos conocer cómo está el estado del corazón de una persona. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 45, el que es bueno de la bondad que atesora en su corazón produce el bien, pero el que es malo de la maldad que atesora en su corazón produce el mal. Quiere decir que nuestra forma de hablar no está divorciada de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros damos a conocer lo que tenemos en nuestro interior a través de las palabras. Si nuestro lenguaje, como decía mi esposo, es constantemente pesimista, derrotista, debemos tener en cuenta que no estamos hablando conforme a la palabra de Dios. También las palabras pueden ser usadas para consolar, las palabras pueden ser usadas para levantar, aún para levantarnos y para animarnos a nosotros mismos. Por eso en el tiempo que estamos viviendo, en los días que estamos viviendo, que no son fáciles para la humanidad, los hijos de Dios tenemos la preciosa oportunidad de ser luz y de ser sal en la tierra, en nuestra familia, en los seres queridos, en los lugares de trabajo, a través de nuestras palabras, del lenguaje que usamos. Dice la palabra del Señor en Proverbios 15, versículo 4, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Justo como decías, que hay personas que llegan a un lugar y traen la depresión al lugar. ¿Por qué? Porque su lenguaje o su lengua es insidiosa. Y busqué para hacerlo un poco más claro, ¿qué quiere decir insidioso? Quiere decir traidor, quiere decir engañoso, quiere decir embustero y malintencionado. Hay personas que con su lengua solamente transmiten eso, engaños, malas intenciones, traiciones, porque eso es lo que hay en su corazón. Por eso prestemos especial atención a las palabras. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Con qué intenciones? ¿Y qué están demostrando nuestras palabras de lo que hay en nuestro corazón? Sería una buena terapia ponerse como metas personales, luego a nivel familiar, por una semana en esta casa no se habla nada negativo. O a nivel personal, decir, por una semana, voy a empezar por una semana. Por una semana no voy a hablar nada negativo. Y vamos a poder sacar nuestras conclusiones después de estar una semana sin decir nada negativo en nuestro hogar. Podríamos ver cómo sería un paraíso cada hogar. Porque está comprobado neurológicamente que el cerebro tiene un mecanismo de funcionamiento que no entiende los mensajes negativos. Por eso, cuando una persona es muy negativa, tiende a repeler a la gente. Uy, ahí viene este. Seguro que viene con toda la mala onda, con todo lo negativo, es tan pesimista. Y no sé, y no creo. ¿Será? ¿No? Por eso es muy importante entender que nuestro cerebro, hicieron un estudio con unos niños en un colegio para sustituir unos carteles. Los carteles generalmente cuando hay niños ponen en un colegio o en un hospital, en una clínica, no gritar o no grites. Y veían en este estudio que hicieron que los niños, ahí podemos ver que nuestra mente, nuestro cerebro no está preparado, mejor dicho, no está preparado para los mensajes negativos, para las palabras negativas. Dice que los niños comenzaban a gritar más.
Y bueno, obviamente los maestros o las personas que cuidan el lugar dicen, pero no vieron el cartel, y empiezan a gritar, que no hay que gritar. Entonces probaron poniendo otros carteles que decían, hablen en voz baja. Entonces todos comenzaron a hablar en voz baja y se dieron cuenta que era mucho más efectivo de esta manera. La palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 12, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Y hay frases, oraciones que se usan comúnmente y muchas veces no se analiza el impacto que esto tiene en la vida de las personas. Por ejemplo, la frase como la casa no se termina nunca. Como que nunca vas a terminar tu casa si la estás haciendo. Y la gente la repite sin pensarla. No, la casa no se termina nunca. El resultado es que llegan a sus años de vejez y no han terminado la casa. Porque las palabras tienen poder. En lugar de eso debiéramos hablar fe. Debiéramos decir, Dios nos va a ayudar. Este no cambia nunca. Este siempre es es y será un rebelde. Las cuentas no se terminan de pagar nunca. Hay gente que lo proclama todo el tiempo. Las cuentas no se terminan nunca. Siempre vamos a estar endeudados. Y siempre están endeudados. Salimos de una cuenta y nos metemos en otra, ¿no? Es una frase muy común. Y de pronto, cuando van pasando los años, se dan cuenta de que así es la vida. O por ejemplo, no, los hijos son mal agradecidos. Los hijos no te devuelven todo lo que vos haces. Son frases que están instaladas en la sociedad. Sí. Una frase que siempre dice mi esposo, el que nació chicharra morirá cantando, ¿no? Y esa frase en nuestro país quiere decir que no tenés posibilidades, de que no intentes nada, de que, digamos, en argentino sería de que te quedes en el molde, porque si naciste chicharra vas a morir cantando. Esas expresiones no debieran ser parte de nuestro lenguaje si nosotros somos hijos de Dios. Debemos aprender a hablar un lenguaje de fe, aunque todos a nuestro alrededor digan la casa no se termina nunca, usted crea que con la ayuda del Señor usted la va a terminar. Pronto la terminaremos. Esa sería una buena palabra. Pronto cambiará. Pronto el diagnóstico será otro. Pronto esta situación se va a solucionar. Pronto mi matrimonio será diferente. Pronto mis hijos serán mejores. Pronto terminaremos la casa. Pronto terminaré la carrera. Porque las palabras tienen efecto. La Biblia dice en Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. O sea, hay gente que dice, cuando a mí me duele acá, seguro que después me duele acá, y después que me duele acá, y después me duele acá. Y claro, ellos mismos están declarando, están confesando la palabra y obviamente se están contaminando de enfermedades, de dolencias. Ahora, cuando una persona dice, estoy sano, Dios me va a mantener sano, obviamente tomando los recaudos una vez por año, o hay gente que lo necesita cada 6 meses, o ir al médico, hacerse un chequeo, alimentarse bien, hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Pero el poder que tienen las palabras, por eso alguien como Albert Einstein dijo, nuestro lenguaje forma nuestra vida y domina nuestros pensamientos. O sea, cuando uno dice, yo no puedo, y no puede, se estanca, se limita, se queda. Ahora cuando dice, no, yo puedo, Dios me va a ayudar, voy a salir adelante, voy a salir de esta situación. Yo estoy declarando, voy a cambiar, voy a ser sano, voy a prosperar, voy a ser libre. Cuando estoy declarando, estoy contaminándome de fe, estoy contaminándome de un lenguaje positivo y por ende va a ser más llevadero, voy a tener como una atmósfera, una nube de fe, una nube de gloria sobre mí. Ahora cambia, hay otra clase de nube, esas nubes cuando va a caer una tormenta eléctrica, esas nubes negras, cuando hay alguien que es pesimista, negativo, tiene un lenguaje derrotista. Por eso confesar, aunque estemos viendo que la evidencia está en nuestra contra, eso es lo que hace Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjese lo que hace Dios. Dios, a Pedro le dijo, Pedro,
vos no vas a ser un blandengue, vos vas a ser una roca, un apóstol, un ganador de almas. O sea, Dios estaba llamando lo que no es como si fuese. O sea, ese es un lenguaje de fe, un lenguaje positivo. La Biblia también dice, y el Señor nos manda, diga el débil, fuerte soy. No es que estamos negando la realidad, sino que estamos adoptando un lenguaje de fe, un lenguaje de acuerdo a la palabra de Dios. Y mientras estabas hablando, me acordaba de que los patriarcas en el pueblo de Israel, ellos le daban mucha importancia a las palabras y creían que el padre, los abuelos, los mayores en la casa tenían el poder de bendecir a las generaciones que venían. Por eso era parte de un ritual poderoso para el pueblo de Israel, para las tribus de Israel. Cuando el padre estaba a punto de partir, los hijos, y lo leemos en la Biblia en varias historias, se reunían alrededor del lecho de muerte del padre para recibir esas palabras de bendición. Era el anhelo de su corazón que su papá, antes de partir, no era que le reparta la herencia, como por ahí puede pasar hoy, que le dé todo lo que había logrado en la vida, sino que ellos esperaban con ansia el momento en que su padre ponga sus manos sobre su cabeza y declare una bendición, ¿no?, sobre sus vidas. Por eso Isaac, Abraham, todos los patriarcas cumplían con este ritual, porque el pueblo de Israel siempre albergó en su corazón que las palabras tienen poder. Para todos los que somos papás, para todos los que somos abuelos, debemos aprender nosotros a bendecir a las generaciones que vienen, a nuestras generaciones futuras, a los niños que están creciendo, a los jóvenes que están creciendo, a pesar de que de por ahí el panorama que nos muestran con su vida no sea el mejor. La fe nos lleva a ver, como dijiste, las cosas que no son como si fuesen. Exacto, en Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Tiene que ser algo audible, ¿no es cierto? Pronunciar las palabras, porque las palabras son las que tienen poder. No, pero yo le deseo lo mejor a mis hijos. Mi anhelos, ellos sabrán, ellos saben que yo lo anhelo de corazón. No, un padre tiene que bendecir a sus hijos y declararlo, confesarlo, pronunciarlo, que sea algo audible. Yo te bendigo, hijo. Declaro que vas a tener un buen futuro, que vas a alcanzar tu sueño, que vas a tener una buena familia, que vas a ser feliz en la vida. Por eso hay un dicho que dice: cambia tus palabras y cambiarás tu mundo. Cambia tus palabras y cambiarás tu mundo. Las palabras, como dijimos al principio, no se las lleva el viento. Y al principio de ese ejercicio que propusiste, que me pareció buenísimo, de proponernos una semana, no hablar palabras negativas, nos vamos a dar cuenta que es difícil, porque es la cultura nuestra, está impregnada del lenguaje negativo. Usted va a hacer fila al banco o va a hacer fila al supermercado, y si entabla una conversación con alguien, es muy raro que alguien comience la conversación diciendo algo bueno. Siempre salen primeramente las quejas. No puedo, no tengo, no sé. Esto está difícil. Ni siquiera lo voy a intentar. Entonces va a ser todo un desafío para nosotros proponernos una semana, no permitirnos el lenguaje negativo y usar el poder que hay en nuestra lengua para bendecir. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Que nuestras palabras edifiquen la vida de los que nos están escuchando, que después de escucharnos las personas se sientan bendecidas, sientan paz, que podamos dar con nuestras palabras un atisbo de esperanza en estos días, y no que el sistema
contamine nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino también nuestra forma de hablar, y de pronto estemos hablando como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no vive en la fe. La Biblia dice que el justo no vive por vista, sino vive por fe, vive confiando en las promesas de Dios, vive creyendo que lo mejor viene en camino, vive creyendo que pase lo que pase, Dios no va a dejarlo. Entonces, pongamos por obra este ejercicio de esta semana, no hablar nada negativo en nuestras casas. Porque cuando hablamos negativo, eso queda en nuestra mente y en nuestro corazón y va dirigiendo nuestra vida. Entonces, por ejemplo, llega alguien a su casa y dice, ¿no hay comida? O puede decir, ¿hay comida? Es la misma pregunta, pero en la primera ya está condicionado el no hay, el no. Entonces, no puedo, no tengo, no sé, ni siquiera lo voy a intentar. Esa forma de hablar pesimista, ese pesimismo, va dirigiendo nuestra vida, y Dios desea otra cosa, desea que crezcamos en la fe. Por eso debemos estar seguros de que Dios nos oye, y Él dice, el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre. Ahora, las palabras pueden modificar nuestro ADN, nuestro código genético, por eso son tan importantes. Hay, tras una investigación que hicieron unos investigadores rusos a fondo sobre el tema del ADN, estudiaron entre especialidades o especialistas, mejor dicho, entre ellos genetistas y lingüistas, y han llegado a la conclusión de que se puede modificar el ADN mediante sonidos y frecuencias. Son las palabras. Los lingüistas rusos descubrieron que el código genético sigue las mismas reglas que todas las lenguas. El poder de las palabras sobre la salud, sostenido por milenios por los eruditos bíblicos, queda así confirmado. O sea, la función principal de las moléculas del ADN es el almacenamiento a largo plazo de información genética. Por eso, cuando yo hablo fe, cuando yo hablo positivo, cuando yo tengo un lenguaje positivo, o al revés, cuando tengo un lenguaje negativo de derrota, de incredulidad, eso está dejando un almacenamiento de información en mí. Por eso uno ve abuelos, y ve a los padres, hablan igual que los abuelos, y ve a los hijos que hacen lo mismo, los nietos hablan de la misma manera, tienen como en su código genético, sin que ellos lo piensen, sin que ellos quieran hacerlo, les sale, porque ya lo tienen en su código genético, esto de ser negativo, ser pesimista, ser escéptico, ser incrédulo, ya está en su ADN, en su código genético. Por eso es muy importante que con el poder de las palabras, declarar salud, declarar prosperidad, declarar fe, declarar tener un lenguaje positivo. Una anécdota muy conocida que habla de la importancia del lenguaje y de aprender a hablar, nos habla de un sultán que tuvo un sueño, y este sultán al otro día, cuando se despertó, llamó a los intérpretes de su reino, quería que varios intérpretes vengan porque él quería contarles sus sueños. Entonces trajeron a varios intérpretes de sueños, y el sultán comenzó a contarles a uno por uno lo que había soñado. El sueño del sultán era que en el sueño él había perdido todos sus dientes. Entonces al otro día se levantó muy asustado, porque en esa nación creían mucho en la revelación a través de los sueños. Y el primero de los intérpretes les dijo al sultán: Su excelencia, su sueño quiere decir que usted va a perder a todos sus seres queridos. El sultán se enojó y lo mandó a castigar con 100 latigazos. Luego vino el siguiente intérprete, que no sabía cuál había sido la suerte del primero, y tenía que interpretar el sueño. Entonces el sultán le dice: soñé que en una sola noche perdía todos mis dientes. Y el segundo intérprete le dijo, con una sonrisa en sus labios, le dijo: excelencia, ¿cuánto favor
has recibido. Tu sueño quiere decir que vas a sobrevivir a todos tus parientes. Y el sultán se sintió feliz y lo recompensó con 100 monedas de oro. El intérprete le dijo lo mismo, le dijo que iba a perder a todos sus seres queridos. Sin embargo, la forma en la que se lo dijo hizo que la reacción fuera diferente. Cuando salió el intérprete, lo encontró un cortesano y le dijo: no entiendo, le dijiste lo mismo que le dijo el primer intérprete. El primero recibió latigazos y a ti te están condecorando con monedas de oro. El intérprete le dijo: debes aprender que en la vida, si hay algo importante, es usar el lenguaje para bien. Podemos usar la verdad como una piedra y lanzarla al rostro de las personas para herirla, pero también podemos decir la verdad, siempre la verdad, de una manera llena de amor, llena de misericordia, llena de bondad, que sea aceptada de buena gana por aquellos que nos escuchan. Hermosa ilustración de lo importante de hablar bien, de hablar un lenguaje positivo, un lenguaje de fe. Y la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el original griego esta palabra dice, y la fe viene por el oír y el oír una palabra de Dios. O sea, fíjense el poder que tienen las palabras. La palabra de Dios pronunciada, declarada, confesada por alguien que tiene fe. En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 8, hay una historia hermosa donde el apóstol Pablo está predicando, está confesando, está dando una disertación. Y dice que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, un paralítico, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pero este oyó hablar a Pablo. Fíjese el poder de las palabras, de pronunciar. Oyó hablar a Pablo. Y no estaba hablando de derrota o algo negativo, o pesimismo, o escepticismo. No, estaba hablando palabra de Dios, palabras de fe. A alguien que había estado toda su vida de nacimiento paralítico, al cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. El poder para desarrollar la fe está en las palabras. Hay un solo camino, es oír la palabra de Dios. Por eso hay gente, como le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Ellos querían mucha fe. Señor, yo tengo poca fe, auméntame la fe. Y Jesús le dijo, si tuviese fe como un granito de mostaza, es suficiente. Le dirías a este monte, plántate, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, los discípulos hablaban de cantidad y Jesús le habló de calidad. La calidad de fe, no necesitamos tanta fe. Tenemos que usar lo poquito que tenemos, porque esa fe pequeña, cuando es fundamentada en la palabra de Dios, si Dios lo dijo, yo lo confieso, yo lo creo, lo declaro, entonces ahí estoy contaminando mi cuerpo, mi corazón, mi mente, todo mi ser, y por ende voy a dirigir mi vida en un camino de fe, en un camino positivo, derrotando al negativismo, al enemigo, ¿no es cierto? La palabra, en lugar de usar la palabra no puedo, no sé, no tengo, sería un buen ejercicio usar la palabra pronto, ¿no? Pronto tendremos, pronto terminaremos, pronto esta situación va a cambiar, pronto mi familia será transformada, pronto se abrirá una puerta de trabajo, pronto, 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 porque Dios es un Dios que está dispuesto a bendecirnos. Usar las palabras para el bien nuestro y de nuestras familias en esta semana será un desafío que todos los que puedan escucharnos tendremos, y después también puede a través de las redes hacernos llegar cómo le fue con el ejercicio de hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Si todavía no lo han hecho, active la campanita y de esta manera va a recibir una notificación cada vez que subamos un video. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios le bendiga. Bendiciones.